En clave. RTE Radio. A continuación presentamos Esto es Ecuador. En clave. RTE Radio. Saludos cordiales, gentiles oyentes. Qué gusto saludarles desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Soy Mayra Clavijo y es un gusto estar con ustedes aquí en Ecuador en clave, 18:30, y arrancamos con lo mejor del turismo nacional e internacional. Un día agradable, también con algo de lluvia, pero ya estamos acostumbrados. En la ciudad de Guayaquil me acompaña Lili Poveda. Hola Lili, qué gusto saludarte. Mayrita, amigos, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, según sea su zona horaria, desde donde nos está siguiendo. Un placer saludarlos. Y bueno, acá en Guayaquil una temperatura deliciosa, Mayrita y amigos, 28 grados en la perla del Pacífico, algo de brisa bastante fresca, típica del verano, pero con todas las ganas también para llevarles lo mejor aquí en Ecuador en clave. Se nota, Lili, qué envidia de clima, así radiante, fresca, qué bueno. Y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes, queridos y amables oyentes. ¿Qué hemos preparado para hoy? Bueno, tenemos para el día de hoy, a un año de la reanudación de operaciones comerciales por el aeropuerto de Quito, se movilizaron más de 1 millón de pasajeros. En lo internacional les vamos a contar que Colombia anuncia medidas a favor del turismo. También les vamos a comentar una nueva edición del Guacamaya Fest, esto en Honduras. Cómo el aviturismo crece con fuerza en varios países. Y hoy Álvaro Rosero, gestor de las universidades y las escuelas 2021. Bueno, y todo este detalle les estaremos comentando a todos ustedes. Mayrita. De 2020 y el 31 de mayo de 2021 se movilizaron por el aeropuerto de Quito un total de 1.151.826 pasajeros en vuelos de salidas y arribos nacionales e internacionales. Del total de viajeros, 592.000 corresponden a vuelos internacionales, mientras que algo más de 559.000 pasajeros se transportaron en vuelos nacionales. La recuperación del volumen de pasajeros ha sido paulatina. En lo que se refiere a conectividad, se han restablecido aproximadamente el 80% de las frecuencias con las que operaba el aeropuerto antes de la pandemia. Qué buena noticia. De los 17 destinos internacionales directos a los que se llegaba desde Quito, se han reanudado 11, que son a Ámsterdam, Atlanta, Madrid, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Ciudad de México, Panamá, San Salvador, Bogotá y Lima. En lo nacional se han restablecido 7 destinos dentro del país, de los 9 que existían antes de la crisis sanitaria: Guayaquil, Baltra, San Cristóbal, Cuenca, Manta, Loja y Coca. 3 aerolíneas brindan el servicio de vuelos nacionales comerciales de pasajeros.
Y bueno, vamos al camino de la recuperación. Bueno, amables oyentes que siguen nuestra señal de Radio Turismo Ecuador, efectivamente, como Mayra comentaba, el camino a la recuperación. Eso es lo que anhelamos todos. A mediados de marzo de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia del Ecuador determinó el cese de operaciones aéreas comerciales de pasajeros en todo el país. Esto debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. A pesar de esto, el aeropuerto de Quito nunca dejó de operar, se mantuvo abierto para poder manejar los vuelos de repatriación y también las operaciones de carga aérea, tanto de exportación como de importación. De su parte, Keyport inició una investigación y también una implementación de todas las disposiciones internacionales y nacionales en cuanto a protocolos de bioseguridad y comenzó también a diseñar los cambios que se deberían implementar para garantizar la salud de pasajeros, usuarios y también empleados aeroportuarios. Listos para reanudar la operación, los protocolos y también los procedimientos fueron comprobados por representantes del COE Nacional, así como por autoridades de la Dirección General de Aviación Civil y también del municipio de Quito, quienes estuvieron de acuerdo en reanudar las operaciones comerciales de pasajeros a partir del 1 de junio. De su parte, el presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador, ARLAE, Marco Subía, destaca que el hecho que todos los actores de la industria hayamos trabajado juntos para lograr una reapertura pronta del aeropuerto de Quito y del país en general, ha coadyuvado para que la industria se reactive de mejor manera, expresó Subía. Un referente regional, el aeropuerto Mariscal Sucre fue el primero en la región en reanudar las operaciones comerciales de pasajeros. Esto abriendo el camino para que otros aeropuertos en América Latina inicien sus propios procesos
de recuperación de actividades. El aeropuerto de Quito fue un referente en la región, aseguran las autoridades, pues cada vez hay más aerolíneas, más frecuencias y también más pasajeros. Vamos a ver el siguiente video que les hemos preparado. Y esas son las imágenes del Aeropuerto Internacional de Quito, que ha sido distinguido, premiado en algunas ocasiones por el servicio, por todas las facilidades, por la infraestructura, la logística y sobre todo el personal que atiende en ese lugar donde, como hemos visto, como hemos escuchado la información, se han incrementado los vuelos, algunas frecuencias, y se espera más que vuelva a reanudar con normalidad sus actividades. Pero tenemos más información. Mil disculpas, por cierto, que el internet nos estaba fallando, pero esperamos ya tener una conexión mejor para seguir en este informativo. Esto es Ecuador en Clave, aquí en Radio Turismo Ecuador. Y les contamos que el presidente de Colombia, Iván Duque, inauguró la edición de la vitrina turística de ANATO 2021, el primer evento presidencial del año que marca el inicio de la reactivación de la industria de los viajes en Colombia. La feria ha ofrecido a los empresarios la oportunidad de comercializar sus productos y servicios orientados a satisfacer las exigencias y necesidades del nuevo viajero. Duque se refirió a la priorización de la vacunación del sector turístico para generar confianza y una reactivación más segura, el apoyo a través del mensaje de urgencia para el Congreso de la República para extender los alivios tributarios hasta 2022, lo que incluye la exención del IVA en paquetes turísticos hasta ese año y el apoyo en la extensión de lo que ellos llaman el impuesto PAE. Desde su candidatura presidencial, el primer mandatario acompañó a las agencias de viajes en la vitrina turística de ANATO y una vez más ha estado de manera ininterrumpida, lo que resalta la importancia que le han brindado al sector y a su reactivación, apuntó Paula Cortés Calle, quien es presidenta de ANATO. Tenemos más información para luego dar paso a nuestro invitado. Este mes de junio tendrá lugar una nueva edición del Guacamaya Fest en Honduras, donde la guacamaya tiene un lugar primordial. Se trata de un evento que se celebra hace años y se hace con el objetivo de poner en valor la relevancia de la guacamaya, que es el ave nacional de Honduras.
Sin duda es una buena oportunidad para aprovechar y fomentar la reactivación del turismo gracias al interés por las aves de muchos turistas. Este año, el Guacamaya Fest tendrá lugar del 25 al 27 de junio. Interesante momento para disfrutar con esta ave en directo. De entre todas las actividades tendrá lugar la gran liberación de guacamayas, que es todo un espectáculo. La buena noticia es que es un festival pensado para tiempos de pandemia, por lo que tendrán lugar una serie de retransmisiones por redes sociales para que todo el mundo pueda escuchar charlas virtuales de prestigiosos arqueólogos que ofrecerán diferentes datos de interés para el turista. La guacamaya tiene una gran importancia para Honduras y nació en la civilización maya. Se sabe, gracias a las figuras que se han podido encontrar de aquella época, edificios con la guacamaya tallada, lo que hace pensar que se trataba de un ave de suma importancia. Los mayas consideraban a la guacamaya roja como la encarnación del juego de sol, una creencia que permitió su protección. Y de paso, para los turistas que acudan físicamente al festival, van a disfrutar con la gastronomía local durante sus vacaciones, comprar algunas artesanías, entre otras opciones. Eso también puede ser una alternativa si usted va al Centroamérica. Esta es una nota que le tomamos de porconocer.com. Y nuestro invitado Álvaro Rosero, gestor cultural de la Escuela Politécnica Nacional, hoy nos hablará sobre la Inti Raymi de las universidades y las escuelas 2021. Eso será en breve. Ya regresamos. Tus mejores momentos en un solo lugar. RTE Radio. El turismo nos une. Nos reactivamos. Aquí tienes el espacio ideal para que tu marca o institución promocione destinos y servicios de Ecuador y el mundo. Información: Estefanía Moreno, 593-9936-37-943. Ecuador, hazte escuchar en el mundo. Radio Turismo Ecuador, tu radio. Si esto es Ecuador en clave, aquí en Radio Turismo Ecuador, y hemos escogido este tema que es de mucho interés, que apasiona a algunos, que hoy lamentablemente por la pandemia muchos no pueden disfrutar, ni siquiera quienes lo organizan todas esas celebraciones, pero de todas maneras hay la forma de no perder las tradiciones, que eso es lo más importante. Habíamos anunciado y está con nosotros Álvaro Rosero Ponce. Él es gestor cultural de la Escuela Politécnica Nacional, músico, actor, licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en música. Tiene una maestría en estudios superiores de teatro. Es miembro de la Comisión de Preservación Espiritual del Inti Raymi, también de la Escuela Politécnica Nacional. Y vamos a abordar este tema, como les decíamos, de gran interés, el Inti Raymi, que bueno que también sea parte de la academia, ese Inti Raymi de las universidades y las escuelas 2021. Y la música que escuchamos de fondo es una creación precisamente de Álvaro Rosero Ponce. Álvaro, ¿qué importancia tiene el Inti Raymi? Hola, un gusto saludarles. Lastimosamente se cortó tu pregunta. ¿Podrías volver a hacerla? Gracias, Álvaro, bienvenido. Insisto, quería consultarte porque me imagino que todos ahí quieren saber esta gran historia, este origen del Inti Raymi. ¿Cuál es la importancia que tiene para nuestros pueblos, para nuestras regiones, para quienes se mantienen esa tradición viva?
Bueno, primero, volverles de nuevo a saludarles. Ayituta, Mashikuna y Yupaychani por esta entrevista. Para mí es un grato honor poder estar en vuestro espacio y les agradezco por haberme invitado. Una de las cosas muy importantes es pensar que en pleno 2021 tiene una vigencia muy especial porque es una fiesta de agradecimiento al sol y a la tierra, justamente por habernos dado los alimentos, por habernos permitido tener unas buenas cosechas, celebrar todos, ya que todos comemos de la tierra, todos nos alimentamos y celebramos esta parte, ¿no? Lo que es importante también es decir que viene desde una tradición milenaria. Los incas habían definido al calendario agrícola como su calendario, es decir, pensar en que son 4 momentos muy especiales que coinciden con el solsticio de invierno y de verano, que son los que van a marcar fundamentalmente las épocas en las cuales nos relacionamos de manera mítica y de manera simbólica. Si lo podemos a pensar por hablar del Inti Raymi, pues hoy celebramos y esta posibilidad de que nuestra Pachamama nos haya entregado estos alimentos. Por eso digo, es una vigencia primero muy contemporánea y que nuestras comunidades indígenas originarias, digamos, supieron mantener en función de haber creado de algo que a todos nos gusta, que es bailar. A todos nos gusta comer, a todos nos gusta celebrar, ¿no? Y entonces esos elementos que son sine qua non al ser humano, ellos mantuvieron esta filosofía, esta idea, este concepto de ser recíprocos con cada uno, porque esta no solamente es una fiesta pensada en una especie de como de idolatría, para nada, sino más bien es como sentir que tú agradeces y eres sentido de reciprocidad, y por lo tanto el Aini, esta palabra maravillosa que es, digamos, que trabajamos juntos por una parte de, ¿no es cierto? Es muy importante el que nosotros zapateemos, es decir, hagamos estos pasitos sobre la tierra y le acariciemos y le digamos, Pachamama, muchísimas gracias por habernos dado estos alimentos. El haber considerado como un espacio de renovación de energía. Estamos empezando el año andino y por eso, pues, para todas y todos en esta renovada energía, pues, esperamos que sean unos tiempos buenos. Álvaro, un placer nuevamente desde Guayaquil, el cálido abrazo, qué lindo tema que nos estás compartiendo. Efectivamente, como bien lo dices, se agradece en estos 10 días, entiendo, todas las bondades de la Madre Tierra, un poco para poder comprender y adentrarnos en este tema tan apasionante. Y claro, para las personas que no tienen tanto dominio del significado del Inti Raymi, la simbología, la espiritualidad, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, algo que es muy importante es que en este concepto, digamos, una de las cosas iniciales es pensar, digamos, que en nuestras comunidades lo que se hacía básicamente era visitar de casa en casa. Y esa visita de casa en casa lo que hacía, si te fue mal, pues nosotros hemos traído un poco de granos de maíz, porque es la fiesta del maíz, y poder compartir contigo. Pero baila, pero celebra, pero agradece. Es decir, vamos todos ahí en este momento. En este momento también es muy importante porque si hubo alguna rencilla
en el año algún malentendido, pues hoy es el tiempo de ponernos muy bien. Por eso se hace, digamos, un trabajo espiritual muy importante de preparación. Se prepara, digamos que desde mucho tiempo atrás. Los músicos, por ejemplo, empiezan desde el Paucar, que termina, digamos, en abril, ellos ya empiezan a trabajar lo que van a tocar. Es decir, se empiezan a reunir, a ensayar. El Ayauma, que es conocido, digamos, más popularmente como el Diablo Uma, pero que en realidad, digamos, su nombre originario sería Ayauma, él que es como el rey de la fiesta, ¿no es cierto? Él tiene una preparación de varios meses en los cuales, digamos, su trabajo físico, su resistencia, está puesta a prueba. Uno tiene que, en ese entonces, entregar todo de sí. Es decir, la tierra entregó mucho para nosotros y nosotros ahora vamos a entregar mucho para nosotros y vamos a bailar y vamos a congraciarnos a través de muchos elementos. Por ejemplo, la alimentación. Ese tiempo es un tiempo donde la alimentación es comunitaria. Si vamos a una casa, en esa casa nos dan de comer y así seguimos andando. La comida no es algo así como circunstancial como de todo el año, ¿no? No tanto. Sí, Álvaro, la comida es fundamental y tiene la base en los granos secos, en lo que se cosecha en esta época y eso le da sentido, ¿verdad? Claro que sí. Fundamentalmente ahí, por ejemplo, es muy lindo saber que la chicha, esta bebida que es el ashwa, chicha es como un nombre en español, digamos, pero el ashwa, esta bebida fermentada del maíz. Recordemos que también el maíz ha sido una planta que nuestra cultura, el maíz es nuestra raíz. Y nosotros la hemos llegado a domesticar en todos los terrenos. O sea, usted encuentra maíz en todas las capas ecológicas, por lo menos de nuestro país, le encuentra desde la costa hasta las partes más frías. Entonces, a través del maíz, a través de esta bebida, nosotros estamos integrándonos con algo que es muy importante, es entender las deidades. Nosotros vivimos con unas deidades, el agua tiene una deidad, es decir, cuando nosotros nos bañamos, en esta vez que es el baño ritual que se hace al inicio del Inti Raymi, ahí un baño es que el espíritu del agua, esta Yakumama, esté con nosotros y nos renove estas energías. Y la idea del agua, esta Yakumama que está con nosotros, pues nos ayude a purificar también nuestro pensamiento y por lo tanto nuestras acciones sean buenas para todo el año. La presencia del COVID-19 sin duda vino a cambiar toda esta modalidad de celebración, ¿verdad? Ya no el baile, el poder cantar juntos, digamos, zapatear, como dicen, o como mencionabas, por las calles. Sin embargo, el espíritu de la celebración parecería que sigue presente y más fuerte que nunca. Esta ha sido una oportunidad quizás, Álvaro, para tener un enfoque en un componente quizás más espiritual del Inti Raymi. Sí, es verdad. Lo que dices tú es totalmente acertado. Y eso nos pasó a nosotros porque fuimos los priostes del año anterior. Como Escuela Politécnica Nacional, nosotros nos estábamos preparando para una fiesta de 10,000 personas. Imagínate lo que es dar de comer a 10,000 personas, hacer un recorrido, preparar músicos para todas estas 10,000 personas. O sea, estábamos pensando en la fiesta como tal. Sin embargo, el momento que pasó el confinamiento, en ese momento nos empezamos a dar cuenta de algo y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí empezamos primero a darnos cuenta que si no era por el campo, si no era por nuestras comunidades, nosotros no sobrevivíamos. Es decir, el campo nos mantuvo vivos en el inicio de la pandemia y ahí nos dimos cuenta y dijimos, ¡ay, qué
sentido tiene hacer el Inti Raymi, porque es justamente el campo en lo que siempre nos va a mantener vivos. En el estado normal en el que vivimos, capaz no te das cuenta, pero en este momento fue para nosotros fundamental. Y ahí pasa otro elemento especial, porque, digamos, el Inti Raymi de las universidades, nosotros empezamos a analizar en esto de la Comisión de Preservación Espiritual, estábamos analizando, digamos, con cientistas y ponerle mucho cráneo. Nosotros como Politécnicos siempre estamos ahí en la racionalidad y dijimos, a ver, pero lo importante sería que los principios, así como tú dices, esta parte espiritual, esta parte conceptual, más bien lo pongamos en relieve y hagamos que, digamos, empiecen las comunidades a hablar, que empiecen a hablar los yachiks, que empiecen a hablar los taitas, que empiecen a hablar, digamos, de ¿cuáles son los significados del Barachimpachi? Que es, por ejemplo, el bastón de mando. ¿Por qué se hace el bastón de mando? ¿Por qué se toma las calles? ¿Por qué se sale a bailar a las calles? ¿Cuál es el objetivo del Tingüí? Y todo esto, ¿no es cierto?, desde la parte como del confinamiento, nos ayudó a que este año, por ejemplo, hubieron un sinnúmero de eventos muy especiales, es decir, algo que nosotros hubiésemos querido también es como decir, a ver, es importante zapatear, es importante bailar, pero es importante saber por qué. Es importante reflexionemos, pongámonos un poquito así. Temores, se vaya por otro lado. 9 en la Salesiana hicieron coincidir con las fiestas de la Salesiana. Entonces había una tarima. Entonces no sabíamos qué iba a pasar porque el Inti Raymi y tarima no funciona, o sea, no es un festival. No se trata de que se presente un grupo. Y entonces ahí es volver a pensar y decir, esto de bailar en círculos, eso de bailar, el movimiento de los planetas. Nosotros somos un universo y nos estamos representando en ese momento. No es necesaria una amplificación. Y entonces ahí empiezas todo el tiempo a entender lo urbano, ¿no? Lo contemporáneo con este legado ancestral, que también es muy importante. Y es muy importante saber que lo mantuvieron por muchos años a partir justamente de esta gran puesta en escena. Ya como actor, yo diría, el Inti Raymi es una puesta en escena maravillosa donde cada quien cumple su papel y lo hace justamente como un acto de congraciarse con los demás. Déjame transmitirte, Álvaro, los mensajes y los saludos de varias personas conectadas a este programa. Por ejemplo, Noris Caicedo nos dice, hermoso programa, gracias por rescatar nuestras tradiciones. Y de eso se trata también. Y quería resaltar o destacar tus palabras. El campo nos dio vida, nos dio de comer. Esa es la verdadera esencia o una de las conclusiones o una de las cosas positivas que pudimos evidenciar en esta pandemia. Pero también, por ejemplo, la Pamba Mesa también creo que tiene un gran sentido y es el compartir, el saber que el alimento es algo de respeto, que si tú das es como que en realidad te multiplica, a lo mejor pase eso. Y algo que te quisiera consultar es cómo se concibe, cómo se juega esa parte importantísima también, como es las energías. ¿Es una época de cargarnos de energía? Justamente es ahí donde radica, por ejemplo, la necesidad de participación. La participación, nosotros habíamos dicho, es importante. Una cosa que es importante en el arte escénico, por ejemplo, es el convivio. Es decir, estar presentes y estar mirándonos a los ojos. En el momento que tú, digamos, bailas y compartes, no por un momento, por días. En ese momento tú desarrollas este sentido de comunidad, estas energías renovadas. Yo digo, es como que tú vas al Inti y sales
tranquilo, sales muy especial. Yo recuerdo en la adolescencia, yo vivía en Ibarra, y de Ibarra nos íbamos a lo que en ese entonces todavía no se conocía como Inti Raymi, sino se conocía como San Juan, es decir, uno iba a sanjuanear. Y entonces uno no tenía más expectativa que ir allá y ver qué hacer. O sea, es decir, ir a participar, y uno bailaba, te brindaban, es decir, cambiaba la relación típica de que si tengo comida te vendo, y si tienes plata pagas, y si hay que darte un cambio, y si quiero votar esta comida la voto, ¿no es cierto? Porque solamente la compré y punto. Sino más bien en el sentido de compartir, de lo que te hablas tú de la Pamba Mes, en el sentido de estar ahí, y en el sentido también de entender que a veces como cada grito, ¿no? ¡Hadiri, huyayay! No tiene un significado como necesariamente literal de las palabras, pero tiene un sentido donde tú dices, por ejemplo, asentá, y ponle fuerza al bailar, porque de eso se trata, renovar las energías para empezar. Asimismo se hace con la tierra, porque la tierra después se va a preparar para hacerlo. Una de las cosas que nosotros dentro de las universidades nos pusimos a pensar, bueno, dijimos, ¿y nosotros somos agricultores? No, pero como universidades, ¿qué sembramos? ¿Qué cosechamos? Conocimiento, ciencia, tecnología, nuevos saberes. Y por lo tanto esto podría ser parte de lo que este compartir podría darnos. Porque una cosa que es muy importante, yo soy mestizo, nací en El Ángel, que es un pueblo con alas, y por mi música soy más afro que nada, digamos. Soy músico de tambor y por lo tanto conozco más ese mundo. Y en ese sentido del mestizaje, una cosa que es muy importante es la apropiación. Es decir, no es una cultura, la nuestra, en ese sentido de que la nuestra ancestral, no es una cultura que está allá, en el páramo. No, es una cultura que nosotros la debemos hacer la nuestra. Y sentirnos orgullosos de que por nuestra sangre están varias sangres. Y estas varias sangres laten con esta maravilla contemporánea que es el conocimiento, la reflexión, el sentir. Una cosa que es muy importante en nuestra, y eso es muy lindo, es, por ejemplo, y lo voy a decir, creo yo, en el 2013, nosotros con mi grupo representamos al país en la feria COTFA. Me acordaba porque ustedes son de turismo, ¿no? Y esta es la feria más grande del Asia, y ganamos el COTFA. Fue la primera vez que un país americano ganaba el COTFA, ¿no? Acá no se conoció mucho, pero para nosotros cuando ganamos el COTFA, que habíamos ganado, en segundo lugar quedó Japón y en tercer lugar quedó Senegal, habíamos pensado que lo importante de esto era que ganó la riqueza cultural de nuestro país. Porque si bien nosotros fuimos como un grupo reducido, pero tratamos de mostrar esa maravilla que tiene nuestro país, este mundo afro, este mundo andino, este mundo mestizo, porque, digamos, también fue uno de los compañeros con Guayabera y tocamos un pasillito, hicimos todas las posibles encuentros. Yo era Iguanamán, es decir, un ser en evolución de Galápagos, y todo esto lo mostramos, y esto fue lo que ganó el COTFA. Es decir, a culturas tan fuertes como la africana o como la japonesa, nosotros llegamos con algo fresco, con algo que gustó y digamos, pudimos ganar. Entonces ahí yo digo, nuestro país y nuestra cultura y nuestra pasión por vivir y ser felices, porque yo creo que una de las cosas muy importantes de la identidad es justamente devolverte la alegría. Al contrario de pensar que yo soy ecuatoriano y siempre perdemos en el fútbol, no es el único referente, ¿no? O sea, digamos,
el ser ecuatoriano es ser un montón de cosas. Es justamente todas estas posibilidades de encuentro, estas posibilidades donde sabes que vas a salir adelante y vas a salir adelante porque tienes un sentido comunitario. La Minga, el Aini, ¿no es cierto? Siempre que nos proponemos hacemos cosas maravillosas y tenemos de nuestro lado toda una riqueza cultural impresionante. La preservación espiritual del Inti Raymi que mencionabas pretende quizás, además, digo yo, motivar a las actuales generaciones a comprender el rol que ha cumplido esta importante celebración a lo largo de toda la historia. Es verdad. Una cosa que es muy importante es saber que la cultura no es como estática. La cultura siempre va a estar en una continua evolución, en un continuo ir y venir. Y algo que era muy importante, cuando empezamos con el Inti Raymi de las universidades, yo recuerdo, era un grupo de 10 que pasaban. Yo desde mi ventana veía y les veía pasar así y decía, ¿y qué están haciendo? ¿No es cierto? Y eran 10 que pasaban. Al año siguiente, recuerdo, o digamos a los 2 años, recuerdo que me fueron a visitar el grupo Ayu EPN, o sea, todos los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional con origen indígena. Entonces me propusieron hacer el Inti Raymi. Yo llegaba y yo dije, bueno, sí, está bien. Sería porque como llegaba de Brasil, digo, y hagamos, pues, pongámosle tambores y hagamos todo una cuestión así con todo lo que venía cargado de esa emoción. Y me quedaron viendo como, o sea, es importante, no, o sea, tenemos tanta diversidad dentro del Inti Raymi que no necesariamente es necesario tener esta mezcolanza tan así abrupta con otros elementos culturales. Entonces yo dije, ya lo entiendo. Con el pasar del tiempo, poco a poco, estas nuevas generaciones de las que tú hablas fueron entendiendo poco a poco y sumándose. En el 2019, el Inti Raymi de las universidades y diversidades que tenía, digamos, no solamente la Universidad Andina, la Universidad Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Central, tenía INCINE, tenía también los vecinos del barrio La Floresta, se fueron sumando poco a poco, de tal manera que teníamos 7,000 personas en un evento. Eso implicaba, digamos, concebir también qué vas a hacer y que digamos, el impacto que tú haces ambiental, por ejemplo, para el próximo año, que era lo que nos tocaba a nosotros, todos los componentes con los que se iba a hacer, ¿no es cierto?, tenían un componente económico de ayudar, ¿no es cierto?, a que las comunidades también se fortalezcan. Y que también, digamos, por ejemplo, los recipientes, ya no plástico, no más plástico. Entonces, los chicos de ingeniería química estaban trabajando justamente en recipientes desechables hechos a base del plátano maravilloso que nos viene de la costa. Entonces, te puedes imaginar, eso es lo importante, o sea, ir entendiendo que lo ancestral no es una competencia con lo contemporáneo, es decir, lo científico-tecnológico se integra porque lo que se busca es unas mejores condiciones, una calidad de vida mejor, que es básicamente el summa causae, que es la esencia de esta comunidad andina. Es decir, el buen vivir que se planteó, digamos, muchos años atrás. Sí, Álvaro. Es lo que busca a través de entender, digamos, varios niveles espirituales, tanto el Hanan, el interno, el afuera, etc. Conversamos aquí en Ecuador en Clave con Álvaro Rosero Ponce, gestor cultural de la Escuela Politécnica Nacional,
sobre el Inti Raymi de las universidades y las diversidades, y eso realmente es lo que nos enriquece. Quiero contarles que justo hoy me encuentro en un lugar donde esa costumbre es muy arraigada. He recorrido el Parque Central, ya les voy a contar en qué lugar. Bueno, de paso les doy una pista, es en el cantón Rumiñahui, y he visto la devoción, la fe de las personas, también que hay una mixtura, ¿no?, de todas estas tradiciones con la religiosidad, es decir, con la creencia, con los patronos, como son los santos, en este caso San Juan, que coincide con la fecha, con esta época. Y quisiera que nos refieras también eso, Álvaro. Y también hay otro elemento fundamental que conversaba con la gente, y es la importancia que tú ya nos has dicho de la danza, de la música. Y aquí tengo también una pregunta de alguno de nuestros seguidores que nos dice cuál es el significado de la música en esta celebración, que nos dé su punto de vista como músico. Eso también nos piden. Y de paso quiero agradecer también la hospitalidad de la gente. Es increíble en general, en toda la época, pero en esta quizás justo hoy me encuentro en una casa a la que agradezco a las personas que me han recibido desde donde estoy saliendo, porque dije no me voy a perder de este programa y de conversar con Álvaro, de compartir su sapiencia, y que eso es que también nos permite conocer a todos y darle realce y el sentido que tiene esta celebración. Así que Álvaro, algunas inquietudes ahí. Bien, bueno, en el Inti Raymi, digamos, existen varios tipos de música, no existe, como decir, uno solo. Sin embargo, hay varios tipos de música, y de lo cual podría yo resaltar que básicamente lo que se conoce, digamos, por un lado, melódicamente serían como tonos, es decir, una música repetitiva que lo que hace es trasladarte como si uno estuviera oyendo un mantra, ¿no es cierto? Es como si va uno oyendo un mantra, y a través de esta este viaje que estamos adentrando en una concentración. Es decir, no busca tener canciones totalmente pensadas. Yo creo que se han hecho mucha música del Inti Raymi, obras sinfónicas, y es bueno porque es una apropiación de la cultura, y está perfecto. Se ha hecho inclusive, digamos, muchos rockeros se han puesto la máscara de la Yauma, con conocimiento, sin conocimiento, pero ya, se han puesto. ¿Ya? Entonces, digamos que la música lo que busca, en el caso de Cayambe, por ejemplo, ahí hay coplas. Entonces, los músicos, más allá de la parte instrumental del tiririri, pa, pa, piri, pirara, lo que hacen es, digamos, cantarte unas coplitas. Y entonces, con las coplas, ir un poco jugando con la malicia, la ternura del momento, es decir, lo que podría ser una seducción, lo que podría ser una ironía sobre el tiempo, ¿no? En el anterior Inti Raymi, como les pedimos que por favor nos envíen sus versiones. Ahí digamos, había muchas coplas con el tema COVID, ¿no es cierto? Y entonces tú ves que ahí va cambiando. Y por eso, digamos, que se utilizan instrumentos que digamos, son varios. Yo ahorita tengo en mi mano un pingullo justamente de la zona de... Y si está el pingullo ahí, de seguro tenemos una tonada. Un tonito, sí, pequeñito. No, por supuesto.
Esta, esta tonadita, esta tonadita hace referencia a otra parte de la cultura que es muy importante. Como ven, este ritmo es un danzante y el pingullo en este tiempo se toca en el culto al sincretismo religioso, ¿no es cierto? Es que se tiene de diferente, o sea, no es el tan, 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 sino es distinto. En el amarrado del castillo donde estuve con los pingulleros de Alan, estudiando ahí, es muy importante ver cómo el sincretismo se manifiesta en el arreglo. Es lindo, ¿no? Es un corazón, hacen un corazón con flores y es el corazón el sagrado corazón de Jesús. Sin embargo, encima del corazón está un sol, ¿no? O sea, no, lo hacen así siempre y es ahí donde perviven las culturas. Es decir, tienen un agradecimiento muy grande hacia hacia las cosechas, mismo cultural, y entonces es ahí donde se toca. Guaira Shamuy, Causa Mangak, Juanita Kangi, significa ven viento bueno para vivir, dame tu aliento para crecer. Y son palabras muy profundas, Álvaro, ¿no? Avisa al grande significados. Cada significado, la verdad es que nos genera entonces, como tú nos decías, una identidad. Así es. Entonces, uno de los elementos, por ejemplo, es que poco a poco, digamos, la música o los tonos son parte de, y más bien es decir, la idea es cada vez que los músicos o quienes quieran se aprendan. Es decir, aprendan su cultura, aprendan a tocar en una bandolina, en una melódica, en una armónica, a pesar que son instrumentos que son contemporáneos, o lo que hacen los compañeros de la comunidad de Turuco en Cotacachi, que tienen bastantes talleres de flauta traversa, y donde están las flautas de Cotama, por ejemplo, con toda su tradición y toda su magia, ¿no es cierto? Hoy es bonito ver que en los pingulleros o en los músicos hay mujeres. Este papel que en todos los tiempos era rezagado para la mujer no era músico. Ahora tú ves ya las nuevas generaciones, muchas compañeras, jovencitas, ahí 16 años, 14 años tocando su rondín, tocando, siendo parte de la banda, ¿no? Entonces, esto también es entender que la cultura no necesariamente es quedarse en un pasado, sino aprender a evolucionar. Y ahí es donde las guarmis, digamos, empieza a que en medio de la fiesta esta cuestión de la equidad de género, esta cuestión también de quitar de en medio, pensemos que los abuelos, los abuelos de hoy pusieron a sus hijos, Jonathan, Javier, Patricio, y los papás, ¿no es cierto?, ponen ahora a sus hijas Amaru, Tamia, es decir, nombres quichuas. Y los papás no saben quichua, saben los nietos que hablan con sus abuelos. Es muy especial. ¿Es por qué? Porque se recupera este runashimi, esta lengua dulce, esta posibilidad. Entonces, hay muchos cursos de quichua ahora. Lo que antes se podía estar perdiendo, ahora hay muchos cursos de quichua. Y es lindo porque empieza la gente a tener una lengua para dialogar, para saludar. Ahí ya por lo menos estás aprendiendo el imanaya, que significa ¿cómo estás?, ¿no? Interesante, Álvaro.
Así, Es tenía, como hoy que empecé diciendo Ayituta, o sea, buenas noches. allí tú. Sí, Álvaro, yo quisiera que nos puntualices dos cosas porque ya se nos fue el tiempo. Una, el pingullero es un gran personaje dentro de todas estas celebraciones y qué importante que en algunas comunidades todavía se mantenga. Y la otra, ¿por qué en algunas celebraciones se da la toma de la plaza? ¿Qué sentido, qué significado tiene aquello? Empecemos con el pingullero para hacerlo. El pingullero, conocido como Mama, es un músico que se prepara todo el tiempo y que va con la partida que se llama, con los danzantes. Los danzantes son un elemento muy importante porque son aquellos que ellos van a entregar toda su energía. El pingullero es solo, él va solito con su pingullo y con su caja, ¿no? Y va tocando y se va acompañando y así va por los tiempos, ¿no? En el caso de las tomas de la plaza, ¿por qué es importante? Porque es el tincuy. El tincuy es la apropiación simbólica del espacio. Cuando nosotros, digamos, salimos de nuestra comunidad universitaria y nos dirigimos por la calle Patria, nos dirigimos hacia el arbolito, decimos, este es un lugar mágico donde han pasado conciertos, donde han pasado reuniones, donde han venido nuestros compañeros de las comunidades, etcétera. Aquí vamos a bailar. Y luego nos vamos a dirigir hacia, es decir, el camino. Ese camino allá, ese tomarse la plaza, esto viene desde hace mucho tiempo de haberse tomado una plaza como elemento simbólico porque fueron las primeras cosas que hicieron con nuestras comunidades. Es decir, tomarse sus centros ceremoniales, haber construido iglesias sobre sus centros ceremoniales y lo que hicieron ellos es que cada vez, ¿no es cierto?, cada 21 regresaban a este espacio y se tomaban bailando. Por eso es que, digamos, en Cotacachi, que es un poco la cuestión un poco más fuerte, ahí se da un proceso muy especial, de una celebración muy antigua, que es necesario ahí verlo con otro chip. O sea, no es el problema de la violencia, no es el problema, es también entender o con pensamiento distinto, como, digamos, simbólica desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la toma de la plaza, digamos, muestra este entender primero. Y te digo que no solamente se da en las comunidades andinas las tomas de la plaza, sino se da, por ejemplo, en Cayambe, la fiesta es en la montaña, sin embargo, se pasa por la ciudad. Se llega allá y le sacan a San Pedro a que vea cómo pasa los indígenas, pero lo que se hace es una toma simbólica, es una recuperación política de ese espacio. Es decir, aquí estamos, no nos hemos muerto, no estamos allá, estamos vivos, estamos vitales y solo venimos a decirles, aquí estamos. Eso es básicamente. La verdad ha sido fascinante este diálogo. Tengo un comentario de Amparo Moreno que nos dice muy enriquecedora. La entrevista nos dio un resumen de algunos significados de lo que se acostumbra y utilizan en estas fiestas. Muchas gracias. También Noris Caicedo dice hermosa tonada. Y bueno, creo que ha sido, la verdad, para nosotros también un diálogo muy enriquecedor y sobre todo porque es hablar de lo nuestro, como se dice normalmente. Así que queremos agradecerte mucho, Álvaro, por haber estado con nosotros. Es Álvaro Rosero Ponce, gestor cultural de la Escuela Politécnica Nacional, músico, actor, y nos ha encantado esa sabiduría que nos has compartido y eso se necesita, y para eso se necesita, mejor dicho, mucha ciencia, investigación, vivir el día a día. Muchas gracias, Álvaro. Qué lindo tenerte con nosotros. Gracias. Y Lili, estamos ya Yupachani Mashikuna. por cerrar nuestro programa. Yupachana. Así es, estamos
Ya cerrando nuestro programa, no sin antes comentarles que ¿sabías que cada año la llegada de junio marca el solsticio de verano que indica el fin del ciclo agrícola? El Inti Raymi es una de las más trascendentales y ancestrales celebraciones del mundo andino. Su objetivo, como ya lo hemos escuchado de nuestro querido invitado, es celebrar las buenas cosechas, compartir con la familia y la comunidad espacios sociales que permiten preservar su identidad y culturalidad. Los orígenes precisamente del Inti Raymi se remontan a los días de los grandes gobernantes, de los incas, y la cuna de su imperio, Cusco, cuya sustancia desde entonces la adoración de las deidades andinas, gracias por las cosechas, y alaban también la fertilidad de la madre tierra. La celebración del Inti Raymi es un sinónimo de la temporada de cosecha de granos secos, la cosecha del maíz que nos refería Álvaro, la cebada y el trigo. Se hace el ritmo del canto del Hawái, y entre el 24 de junio y el 1 de julio se realizan ceremonias de agradecimiento al sol. Mayrita. Y hoy de manera diferente, pero en todo caso se mantiene la tradición. Queremos cerrar este programa Ecuador en Clave por Radio Turismo Ecuador con nuestro mensaje de hoy. Sé feliz en este momento es tu vida. Eso lo dijo Omar Khayyam y, por supuesto, nosotros lo replicamos porque tiene la fuerza y la energía que necesitamos. Que tengan un hermoso anochecer quienes estamos en este uso horario, y les mandamos un abrazo a todos. Abrazo, chao. Hemos presentado Esto es Ecuador. En clave. RTE. Hemos presentado